Ollanta sí recibió plata del chavismo vía Nicolás Maduro. Y eso está clarísimamente especificado no solamente en las agendas de Nadine, sino en la confesión Colaboración Eficaz homologada de Belaún del Ocio. En el programa de Combaters, Philip Butters plantea que las evidencias mencionadas durante su análisis no solo comprometerían el origen del dinero que habría recibido Ollanta, sino que también alimentarían la sospecha de una estrategia de financiamiento vinculada al régimen de Hugo Chávez y posteriormente Nicolás Maduro. La gravedad, según su lectura, estaría en lo que ese supuesto respaldo podría significar para la política peruana. La duda que deja su exposición no gira únicamente alrededor del dinero, sino del verdadero alcance de esa presunta relación y de quienes habrían conocido estos hechos desde el inicio. Si las piezas encajaran como se estaría sugiriendo, el impacto político podría ser enorme. ¿Qué más faltaría por conocerse sobre este caso? Las verdades y las opiniones hay que decirlas oportunamente. Para comenzar, Ollanta sí recibió plata del chavismo vía Nicolás Maduro. Y eso está clarísimamente especificado no solamente en las agendas de Nadine, sino en la confesión Colaboración Eficaz homologada de Belaún del Ocio. Lo que pasa es que está mal tipificado el tema. Ellos después, ¿no es cierto?, dicen que no recibieron plata de Venezuela, pero sí la recibieron, la falsearon y se enriquecieron con eso. ¿Cuál es el delito? A ver, para comenzar, está recibiendo plata de un gobierno extranjero. Te estás enriqueciendo con ese dinero. Se compraron casa, carro, joyas. Ollanta era un señor que no había logrado comprarse su casa y que vivía en el garaje de su suegra en Chama, que es una muy respetada y respetable urbanización de clase media. Se compra casa, comienza a vivir como un campeón, se compra ropa, se compra, en fin, muebles, enseres, para la olla en la jato y comienza a vivir después de su primera campaña. La plata de Odebrecht también la recibe. Pero lo que pasa es que no es en ese momento el aporte de campaña ni delito ni lavado de activos. Pero de que el señor se ha enriquecido con dinero de Odebrecht y después le ha dado contratos a Odebrecht, esa es una tipificación que debe haber hecho un equipo especial lavajato con gente bien hecha y con la intención de perseguir a los delincuentes de Brasil. Ellos han trabajado para los brasileños. Ollanta dice, nos persiguen por nuestra ideología. ¿Qué ideología? Si su desesperación era poder tener un poco de plata y una nadita pues de prestigio que le daba el ser presidente, de la señora viajar y tener poder. Así como Toledo tenía su Julián Carp, él tuvo su Nadine. Y se han enriquecido. Tal es así que Nadine vive ahora en Brasil, bancada por el gobierno brasilero, pero pasado mañana que le quiten el asilo porque no va a tener sentido, ya no va a tener la plata de Brasil. ¿Cómo mantiene 2 hijos en la Universidad de Chicago? Cuesta un infierno de plata tener un hijo afuera. Y así como han correteado a Keiko 25 años para que diga quién le pagó la universidad a ella, a Hiro, a Sachi, y en fin, ¿no? Y a Kenji, bueno, también igualito. A igual razón, igual derecho. Igual cuesta la universidad, ¿o no? Pero además, el que diga ha sido perseguido por sus ideas. Por Dios santo. Las cosas se tienen que decir como acá hay que decir, ya cambiando de tema. El nuevo gabinete apenas comienza y ya desató una fuerte polémica. Philip Butters pone bajo la lupa a Keiko Fujimori y cuestiona duramente la designación de Carlos Espada como canciller, asegurando que la decisión dejaría más dudas que certezas sobre los verdaderos intereses detrás del nombramiento. Sus críticas no se limitan al perfil del funcionario, sino que apuntan a lo que este cambio podría representar para la política exterior y el rumbo del país. Escucha ahora por qué Butters considera que esta elección podría convertirse en un nuevo foco de controversia. Nuevo gabinete Keiko es cusí-cusá, ¿no? Cusí-cusá. Yo lo veo a Carlos Espada, blandengue, sin fuste, sin ningún fuste para ser canciller. Porque Keiko, en fin, quiere lavarse la cara, quiere aparecer como buena. Pregunto yo, 12 años de candidata, con supuestamente una gran experiencia de gobierno, heredada del papá, con el olfato. No había nadie mejor que Carlos Espada en la Cancillería. Ustedes saben lo que es la Cancillería, donde supuestamente dicen que hay gente muy capacitada y traes una persona que ha trabajado 15 años para la embajada americana. Y no soy antiamericano, yo tengo un hermano americano y me encanta Estados Unidos y soy hincha de Trump. Eso no quiere decir que el canciller sea pues un anexo de la embajada americana. Hay que tener equidistancia y que los gringos traigan inversiones. Ellos de boca. Bernie Navarro es simpaticísimo. A mí me cae recontra bien. Pero ¿dónde está la inversión que equipara la inversión china? ¿Dónde está?
O sea, Carlos Spa va a hablar así de claro con alguien que ha sido el jefe del jefe del jefe del jefe del jefe. Carlos Spa quiso ser presidente, no tenía partido, ha hecho un papelón en las elecciones, no me vengan. ¿Cuánto ha sacado Carlos Spa en las elecciones? O sea, paremos la mano con eso. Es como cuando Porky me quiere poner a Carlos Álvarez como especialista en seguridad, las huevas, hermano. Es gracioso, es simpático, cuenta chistes, pero era un desempleado y no tenía partido. Ahora todo el mundo le pide cosas a Keiko, ¿no? La oposición ha dicho que va a ser una piedra en el zapato, que va a ser una pesadilla. En tanto que sea constructiva no hay problema, ¿no? Correcto, pero si una persona te dice yo voy a hacer la pesadilla de Carlos Mesía, ya no soy constructivo, pues te voy a criticar las uñas, las tabas, los ojos, los pies, el color de la piel, cualquier cosa. Eso en política no le puedes decir a tu oponente que voy a hacer tu pesadilla. Claro. Comenzar, y así lo han dicho. Entonces, las dos cosas que le piden insistentemente es uno, indultar a Castillo. Y Castillo tiene tema vigente, porque está apelando su tema por incitación a la rebelión, la tipificación, todo tema. Y tiene una serie de temas que tienen que ver con la corrupción pendientes. El indulto a Pedro Castillo es un invento y una narrativa falsa por los grupos de izquierda de la oposición, que quieren ver los libros a Pedro Castillo porque creen que es un líder, ¿no es cierto? Y que puede hacer más problemas que ellos en la calle. Pero la situación jurídica de Pedro Castillo está en el Poder Judicial. Y es el Poder Judicial el que tiene que resolver si Castillo es inocente o responsable de los delitos de rebelión o sedición, o de su intentona, su tentativa. De manera que ahí la Presidenta de la República y el Poder Legislativo no pueden hacer nada porque vivimos en un Estado de Derecho donde se respeta el principio de la división de los poderes. Entonces, la Presidenta, para indultar, para conmutar penas o para dar el estado de gracia, necesita cumplir con la Constitución y la ley que le establecen ciertos requisitos. Y Pedro Castillo no los cumple. A ver, pero además, en el tema de la corrupción, ya Fiscalía y el Poder Judicial han avanzado en los casos de Salatiel Marrufo y de la señora Goday, que han confesado y colaborado en el sentido de que la señora Goday le daba plata a Salatiel Marrufo, al señor Heiner Alvarado, para que le den a Castillo. Y que esa plata estaba directamente relacionada con la hermana Gloria, que le daba 10.000 soles a cada hermano. Y tú tienes un colega hoy, que es tan senador como tú, en el hermano. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque también está metido un tema de corrupción, creo evidente, Jennifer Paredes, que es diputada, que ha estado promocionando obra pública de la mano de la empresa que la contrataba, con un chaleco el tipo y ella pidiendo firmas para hacer tal o cual cosa. Los dos son temas jurídicos complicados, en ese orden de cosas. También hay presión para que le dé el salvoconducto a la señora Betsy, sobre pretexto o con la razón del tema de la integración de los pueblos, la integración histórica, el Asia-Pacífico, pero vamos a tener a la señora Sheinbaum de crónica judicial los próximos años. Bueno, yo entiendo que Carlos Spa, lo hemos escuchado, es un hombre muy inteligente, ¿no es cierto? Ha sido candidato a la presidencia, digamos, coincido mucho con las cosas que a veces lo escucho. Y claro, en este caso lo que él pretende es que se cumpla el derecho internacional. Y el derecho internacional, ¿qué es lo que dice? Que en los tratados de asilo, quien declara la condición del asilado es el Estado que brinda el asilo. Uh-huh. Y en este caso, México ha declarado que la condición de Betsy Chávez es de una perseguida política. Entonces ahí no hay casi ya prácticamente mucho que hacer en términos de derecho. La situación de Alejandro Toledo vuelve a encender la polémica, pero esta vez no solo por su estado de salud, sino por el debate que se ha abierto alrededor de un posible indulto. Philip Butters cuestiona con dureza la presión pública para que se tome esa decisión y advierte que el caso sigue teniendo un fuerte componente judicial. Para el periodista, el verdadero problema no sería únicamente la condición del expresidente, sino el mensaje que podría dejar una medida de este tipo. Escucha ahora el contundente argumento con el que Butters entra de lleno en esta controversia. Lo de Toledo, que casi le están exigiendo a Keiko, pues una campaña. Cuarta entrevista que da con Milagros la señora cuarta, ¿no? Tercera o cuarta, la señora Carp. Que dice, mi esposo está mal, mi esposo está enfermo, mi esposo tiene cáncer, mi esposo está triste, mi esposo está deprimido, obvio, pues todo el mundo que está en la cárcel tiene depresión, todos. No hay un solo preso del Perú o del mundo que no tenga depresión. Tú pierdes tu libertad, no ves a tu esposa, claro. En fin. El señor está mayor, tiene más de 80 años y tiene una enfermedad, sí, seguro.
¿Cuántos presos de más de 80 años y enfermos hay? Montón. Entonces, ¿cuál es el tema? Y acá hay una campaña y una presión para que Keiko indulte a Toledo. Y Toledo, su caso sigue judicializado, él sigue apelando en algún caso y en otro no, ya está consentido y ejecutoriado. El tema de la corrupción es redonda. Y sale la señora Karp y dice que Keiko tiene que meter la mano en el tema. ¿Acaso eso no está judicializado? ¿En qué sentido? Están pidiendo que el señor cumpla su sentencia por tener más de 80 años y tener una enfermedad terminal en un hospital o en su casa. Que siga su rumbo, digo yo. Eso. El indulto es una gracia presidencial que en todos los países del mundo es un indulto a secas, en el sentido de que es una prerrogativa presidencial, pero obviamente por el avance del derecho está sometido a ciertos requisitos constitucionales y legales. Desde esa perspectiva del indulto a secas es una prerrogativa de la presidenta y punto. Pero en el Perú, y la Corte Interamericana lo ha dicho, es el único país donde se ha creado el llamado indulto humanitario, bajo el sentido de que nadie debe morir en la cárcel. Entonces, creo que la condición de Toledo no es fácil. Es mucho más complicada incluso que del propio Pedro Castillo. ¿Por qué? Primero hay que saber si efectivamente es un enfermo terminal. No me parece. En segundo lugar, tiene que devolver la plata. Y en tercer lugar, tiene que acabar los procesos. Necesitamos saber qué pasó en el caso del presidente de la República, Alejandro Toledo. ¿Recibió o no recibió dinero? Pero si eso ya se dilucidó, pues. La ruta está aprobada, la ruta pasó de Odebrecht a Maiman y de Maiman a la suegra, que dicho sea de paso, parece que ha fallecido el día de ayer. Parece. Ojalá, si Dios la tenga en su gloria, pero recordemos que Toledo en su momento dijo que su mamá había muerto y estaba viva. Así es. Y por otro lado, ¿no es cierto?, a través de ese dinero se han comprado las propiedades que el Poder Judicial ha embargado a Toledo. Si él quiere el indulto, él tiene que decir cuánto recibió, dónde está y cómo lo va a entregar. Ya. Y en qué tiempo, ¿no es cierto? La señora Karp, que se fue a Israel y no puede salir de Israel porque sabe que le cae la mancada de Interpol, porque ella también ha sido juzgada. Aduce que no tiene quien entierra a la mamá, bueno, no tiene una hija. Es doloroso, disculpe, la gente que entienda. La cárcel es el infierno, entre otras cosas, porque deja de ver a tu familia, se te mueren tus amigos, se te mueren tus hijos. No todo el mundo es Alan García, que dejó que Polay vea el ataúd de su mamá. Eso fue Alan García, que tenía una visión, pues, histórica, humanista de la política. Y mire cómo le pagaron Keiko, ojo con Alan. Bueno, Alan García era magnánimo y era un demócrata, ¿no? Pero era una manera de entender la política y de entender la vida. Y mire lo que le costó. ¿Ya? Lo dejó a Cateriano haciéndole libros y Cateriano terminó yendo a Uruguay para que lo traigan para acá. Lo dejó a Popio Olivera y lo insultó 1 minuto y medio en un debate. Y le dio de comer a todos sus enemigos que se le voltearon al final, inclusive de la prensa, ¿correcto? Eso ha pasado, eso es historia, tiene que ver Keiko. Hay declaraciones que no pasan desapercibidas, y esta es una de ellas. Philip Butters vuelve a poner sobre la mesa el origen del poder que llevó a Ollanta Humala a la presidencia, y lanza una acusación que involucra a Odebrecht, grupos empresariales y medios de comunicación. Según su análisis, detrás de aquella campaña habría existido una maquinaria con intereses mucho más grandes de lo que muchos imaginan. ¿Se trata de una interpretación política o de una pieza que podría cambiar la forma de entender ese capítulo de la historia reciente? Escucha lo que dijo. Discúlpame, cuando Alan García deja de ser presidente, Ollanta Humala y Nadine venían con la fuerza de Odebrecht, y la fuerza de Odebrecht era la fuerza del Grupo del Comercio y Grupo La República. Y también del Grupo RPP, porque acogotaron al dueño de RPP y lo conminaron a ceder línea editorial, porque si no lo metían preso por los aportes de Carlos Monteverde Busayó a RPP. Lo conminaron. Pues, ¿qué cosa te quiero decir? Que toda esta cuestión de los narcoindultos, y yo le he conversado mucho con el Cabezón González Posada, que era amigo de Alan García, lo impulsa la familia Miró Quesada. Y a Alan García no le acordaron jamás el indultar al señor Crucillat, que tomaba 28 pastillas al día. Le tomaron una foto en la calle y dijeron, el señor está comiendo ceviche en Costanera y está haciendo cola en won de Asia, está sano. Por una foto hicieron que Alan García recule y le pasaron la factura una moledora de carne, con el caso de los narcoindultos, con el caso de la megacomisión. Le dieron alas al tal Tejada años a mano de Nadine. 5 años. Nadine era, olvídense lo que era, Nadine salía ahorita, por eso cuando yo veo a Keiko, que le dicen que linda Keiko en Mazamari, que Nadine despachaba con generales, Nadine despachaba con ministros, Nadine estaba en cada ceremonia, viajaba bien. ¿Y en qué terminó?
A Alan García le hicieron trizas tirios y troyanos. Y está muerto, eso es algo irreversible. Elian Carp le decía ladrón a Alan García cuando podía. O sea, este odio a García, o sea, tuvo un paréntesis en su gobierno. Pero derechas e izquierdas le hicieron trizas después. Entonces Keiko tiene que aprender de la historia y no inmiscuirse. Porque si no le va a ir pésimo. Si tan importante es el Asia Pacífico, tendrá que ser sin México. Punto. Y si el señor de Claro y el señor que es el señor el Lim, ¿no? Que le va muy bien el Perú. Él repatria sus utilidades, es un gran inversionista, el señor Larrea, que inviertan lo que quieran. Pero es inadmisible tener una señora que se va a meter a criticarlos a ustedes. Sí, a ver, imagínate que Keiko indulte a Toledo. Va a decir, entonces también indulta a Castillo. ¿Cómo queda Marta Chávez después de la respuesta? Porque esa respuesta es a Marta Chávez. ¿Cómo queda Marta Chávez frente al fujimorismo si Keiko indulta a Toledo? Después de esto. ¿Cómo queda? Bueno, el fujimorismo es una agrupación disciplinada, ¿no? Uh-huh. Entiendo que después de estas declaraciones habrá alguna reunión que tengamos que tener senadores y diputados para discutir las declaraciones de Elian Carp, ¿no? Pero a mí me parece que la primera condición, como sucede en la confesión religiosa católica, ¿no? Lo primero, propósito de enmienda, ¿no es cierto? Y arrepentimiento sincero de corazón. Y el objetivo, en este caso, el dato objetivo muy claro para hablar del propósito de enmienda es que Toledo tiene que devolver la plata mal habida. Sin eso no puede haber posibilidades de llegar a, digamos, algún tipo de libertad. Catherine Palomino seguramente se le ha ocurrido por ahí querer tener algún tipo de protagonismo ya presentado y la República lo quiere levantar. No hay que tenerle miedo al debate para demostrar justamente que no son líderes pro crimen, sino pro derechos humanos. Pero por otro lado, es evidente de que en este debate la izquierda va a perder, ¿no es cierto? Ya es necesario empezar, digamos, a debatir con ellos en la Cámara de Diputados y en la del Senado, donde creo que se va a dar la parte más sustantiva, para demostrar que están absolutamente equivocados, pero de cara a la población, ¿no? Okay, para explicarlo. Sí, claro que sí, que la población entienda por qué es que estas leyes no son pro crimen. Obviamente que puede haber algunas cosas que se puedan mejorar, ¿no es cierto? Sobre todo, por ejemplo, la necesidad de que por lo menos el procurador del Estado esté presente, el defensor de oficio, haya un defensor de oficio que esté presente en el momento de los allanamientos. Después no veo nada que se pueda cambiar. A mí me parece absolutamente natural que vayan a allanar a tu casa y que tú quieras que llegue tu abogado. Uh-huh. Yo podría entender que tú puedes pedir una hora para que llegue tu abogado. Si lo que hacen es, te agarran en pijama, porque llegan de madrugada, te sientan en la sala y te quitan tus celulares, porque es el allanamiento. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el inconveniente, digo yo, en esto? Porque además lo filman y se lo pasan a sus canales amigos. Dicho sea de paso, eso también va en contra de los derechos humanos, la intimidad de la persona, porque te sacan a ti en pijama, a tu esposa en baby doll y abren tus cajones porque hacen el show. Pero, ¿cuál es el inconveniente de decir ya, tienes este problema, hay un procurador público, tienes una hora... defensor de oficio. Defensor de oficio, pero tienes tú la prerrogativa de una hora para que llegue tu abogado. Si esta información también te dejó con más dudas que certezas, apóyanos con un like y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las evidencias mencionadas durante el programa alcanzan para cambiar la percepción sobre este caso? ¿O todavía quedan muchas respuestas pendientes? Tu punto de vista es importante y queremos leerlo. Nosotros seguiremos atentos a cada documento, cada declaración y cada nuevo elemento que aparezca en una investigación que aún podría dar mucho de qué hablar. Si surgen nuevos hechos o revelaciones, aquí los analizaremos con el mismo detalle para que puedas sacar tus propias conclusiones. Suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque este caso todavía no está cerrado y las próximas revelaciones podrían cambiar por completo el panorama político.